El ego prometió protegerte, pero fue él quien te mantuvo alejado de tu propia vida. Cuando el falso yo pierde la voz, el alma no grita. Simplemente vuelve a existir. Vas a sentir que toda tu vida estuvo esperando este video porque algo en ti siempre supo que estabas viviendo con retraso respecto a tu propia alma, como alguien que llegó demasiado tarde a su propio nacimiento. Te despiertas, respiras, trabajas, piensas, buscas, pero hay un peso silencioso que dice que esto no es el centro, no es el corazón, no es el lugar desde donde la vida debería brotar. Y la pregunta que ahora destruye al ego es simple y brutal. Si eres tan inteligente, tan consciente, tan espiritualizado, ¿por qué sigues viviendo con esta sensación de carencia, como si siempre estuvieras a punto de llegar, pero nunca llegaras? La promesa aquí no es consuelo, es retorno. Retorno al eje perdido, al punto interno que el sufismo llama esencia, y al que Jalal ad-Din Rumi dedicó toda su vida a señalar, no con teorías, sino con fuego. El primer golpe duele porque revela lo obvio que evitaste. El verdadero problema no fue el mundo, ni el pasado, ni el dolor. Fue el ego que tomó el control y se hizo pasar por ti. Creíste que estabas buscando la verdad, pero solo estabas acumulando ideas para protegerte del vacío. Este video llegó hasta ti porque ese teatro interno empezó a fallar. Si te quedas hasta el final, no aprenderás algo nuevo, perderás algo falso. Y eso es exactamente lo que lo cambia todo. Sientes como si algo en ti hubiera estado arrodillado durante años, implorando silencio, espacio, verdad, mientras otra parte no para de hablar, lo explica todo, lo justifica todo, lo controla todo. Esa parte ruidosa es el ego. En el sufismo, el ego no es un monstruo místico, es un mecanismo simple, la identidad que se apropia de la vida para no desaparecer. No quiere que seas libre, quiere que seas predecible. No quiere la verdad, quiere seguridad. Y confundiste seguridad con paz. Rumi no intentó mejorar el ego, lo expuso hasta que se volvió insoportable habitarlo. Por eso sus palabras atraviesan los siglos. No son bonitas, son precisas. Cuando habla de amor, no es romance, es disolución. El amor para el sufismo es aquello que quema lo falso hasta que solo queda lo real. El ego en ti ahora se siente amenazado porque está siendo visto. Percibe que no es profundo, es repetitivo, no es sabio, es reactivo. Se alimenta de comparación, de culpa, de esperanza futura. Observa cómo siempre promete después de la próxima práctica, del próximo video, de la próxima comprensión. El alma no promete después. El alma solo existe ahora. Por eso sientes alivio cuando dejas de pensar por un segundo. Ese alivio no viene de una respuesta, viene de la ausencia del falso dueño de la casa. El sufismo llama a esto recuerdo, no memoria mental, sino recuerdo de lo que eres antes del nombre, antes de la historia, antes del esfuerzo. Intentaste encontrarte acumulando, pero el camino siempre fue vaciarse. El ego odia eso porque sin carga no existe. Necesita problema, necesita drama, necesita identidad. Quiere ser alguien especial, despierto, diferente. El alma no quiere ser especial, quiere ser verdadera. Y la verdad es demasiado simple para que el ego la acepte. No impresiona, no explica, no compite, simplemente es. Por eso Rumi usaba imágenes simples. El vino que embriaga, el fuego que consume, el amante que se pierde. Hablaba a quienes estaban listos para perder la pose, no a quienes querían reforzarla. Ahora siente el desconcierto con honestidad. ¿Cuántas veces usaste la espiritualidad para evitar sentir? ¿Cuántas veces convertiste la búsqueda en identidad? Al ego le encanta vestirse de buscador porque así nunca necesita llegar. Vive en movimiento para no detenerse en el punto exacto donde desaparece. Este video no trata de aprender sufismo, trata de usar el sufismo como espejo, y el espejo no elogia, revela. Lo que llamas crisis es el ego perdiendo espacio. Lo que llamas vacío es el alma respirando por primera vez sin interferencias. Si lo permites, ahora mismo ocurre un gesto simple: dejar de obedecer a la voz que lo comenta todo, no luchar contra ella, no discutir,
simplemente no seguirla. Ese pequeño acto es más radical que 1000 conceptos. Ahí es donde la vida empieza a alinearse, no porque hayas controlado, sino porque te apartaste del camino. Rumi señalaba esto sin rodeos. Mientras intentes salvarte, seguirás atrapado. Cuando dejas de sostenerte, algo más grande te sostiene. Y ese algo no viene de fuera. Siempre estuvo aquí, esperando a que el ego se canse. Tal vez por eso este video parece familiar, como si ya supieras todo esto antes de escucharlo. Porque lo sabes. El ego aprende, el alma reconoce, y cuando el alma reconoce, no hay euforia, hay descanso. Un descanso que el ego no soporta, porque no puede apropiarse de él. Aquí es donde la vida empieza a cambiar sin esfuerzo, no como una promesa futura, sino como un desplazamiento interno inmediato. Y si esto está tocando algo en ti ahora, la pregunta que queda abierta no es cómoda, pero es inevitable. ¿Qué en ti todavía insiste en hablar cuando ya no hay nada más que decir? Todavía estás aquí porque algo en ti percibió que no es curiosidad, es reconocimiento, no es interés, es urgencia. Tu alma no está pidiendo más información, está pidiendo espacio. Y el ego lo sabe. Por eso crea cansancio, distracción, duda, cualquier cosa que te saque de este punto exacto donde empiezas a verte sin máscara. El ego no teme el error, teme el silencio, porque en el silencio no tiene función. Y pasaste toda la vida confundiendo esa voz ruidosa con conciencia, cuando en realidad era solo miedo organizado. Existe un dolor específico que sientes y casi nunca nombras. No es tristeza clara ni ansiedad explícita. Es la sensación de estar viviendo tu propia vida como espectador, como si algo estuviera siempre entre tú y la experiencia directa de estar vivo. Esa barrera invisible es el ego en acción. Interpreta la vida en lugar de dejar que la atraviese. Lo narra todo para no sentir nada por completo. Y llamas a eso control, madurez, inteligencia, cuando en verdad es una anestesia continua. El ego se siente sofisticado porque sabe explicar, convierte todo en concepto para no rendirse. En el sufismo, esto se ve como el mayor engaño espiritual, creer que entender es lo mismo que atravesar. Entendiste demasiado y viviste demasiado poco. Entendiste el dolor, pero no dejaste que quemara. Entendiste el amor, pero no te perdiste en él. Entendiste el silencio, pero nunca permaneciste en él el tiempo suficiente para desaparecer. El ego prefiere entender porque entender mantiene una distancia segura entre tú y la verdad. El alma no explica, el alma reconoce. Y el reconocimiento no le da escenario al ego. Por eso el ego se siente humillado aquí, porque no hay nada que pueda hacer, ninguna técnica que dominar, ninguna identidad que vestir, ningún logro que exhibir, solo quedarse, solo dejar de huir. Y eso, para el ego, es muerte simbólica. Para el alma, es retorno. No estás siendo invitado a convertirte en algo, estás siendo llamado a dejar de fingir que eres algo. Observa cómo el ego siempre dice yo. Yo pienso, yo siento, yo busco, yo desperté. El sufismo señala algo incómodo. Mientras haya alguien diciendo yo llegué, aún no ha llegado nadie. La llegada real no tiene testigo interno. No hay nadie celebrando. Solo hay presencia sin narrador. Por eso el ego intenta apropiarse incluso de la idea de alma. Quiere ser el alma. Quiere hablar en su nombre. Pero el alma no habla fuerte. No se defiende, no discute, simplemente permanece cuando el ruido cesa. Tal vez pasaste años intentando mejorarte, ser menos reactivo, más calmado, más consciente, pero al ego le encantan los proyectos de mejora. Mejorar es posponer el final. El sufismo no propone mejorar el ego, propone atravesarlo hasta que pierda autoridad. Y autoridad aquí no es fuerza, es obediencia. El ego manda solo porque respondes. En el momento en que no respondes, grita. En el momento en que no reaccionas, se debilita. En el momento en que no te identificas, desaparece. Hay un punto delicado aquí que el ego odia escuchar. No necesitas deshacerte de él. Necesitas dejar de seguirlo. Esa diferencia lo cambia todo. Luchar contra el ego sigue siendo darle escenario. Al ego
le encanta el conflicto, incluso el espiritual. Se fortalece cuando intentas vencerlo. El sufismo es cruelmente simple. Observa sin obedecer. Observa el impulso de explicar, de justificar, de afirmarte. Observa y no te muevas con él. Esa inmovilidad consciente es insoportable para el ego y liberadora para el alma. Llamas vacío a lo que ocurre cuando el ego pierde fuerza. Pero ese vacío no es ausencia, es espacio. Espacio donde la vida ya no necesita ser filtrada por un personaje. El ego llama a esto pérdida de sentido porque es el productor de sentido artificial. El alma no necesita sentido narrativo para existir. Siente directamente. Y sentir directamente es algo que desaprendiste porque dolió una vez y el ego prometió protegerte para siempre. Toda tu búsqueda espiritual pudo haber sido solo una petición de control refinado. El ego se sofisticó, aprendió nuevas palabras, nuevos símbolos, nuevas explicaciones, pero en el fondo siguió teniendo miedo de desaparecer. El sufismo no negocia con ese miedo, lo atraviesa, no con violencia externa, sino con rendición interna. Rendirse no es abandonar la vida, es abandonar el control sobre ella. Y eso suena peligroso para el ego porque se cree el guardián de tu supervivencia. Lo que llamas identidad es solo un hábito repetido con emoción, un conjunto de historias que repites hasta que parecen sólidas. Cuando dejas de repetirlas ocurre algo extraño. Nada se derrumba, el mundo no se acaba, la vida continúa. Y es en ese momento cuando el ego entra en pánico, porque percibe que no era esencial, solo insistente. El alma nunca entró en pánico, porque nunca necesitó probar que existía. Existe un cansancio antiguo en ti que no viene del esfuerzo físico, sino del mantenimiento constante de una imagen interna. Mantenerte coherente, comprensible, justificable. El ego trabaja sin parar para sostener esa coherencia. El alma no necesita ser coherente, es viva, y la vida no sigue un guión fijo. Por eso el ego llama peligrosa al alma, no porque destruya, sino porque no pide permiso. El sufismo señala que el mayor velo no es el mundo, es el yo que mira el mundo. Mientras haya alguien entre tú y la experiencia, habrá separación. Y sientes esa separación como soledad existencial, incluso rodeado de personas, ideas y prácticas. Esa soledad no es falta de compañía, es exceso de identidad. Cuando la identidad se relaja, la separación se disuelve sin esfuerzo. Tal vez hayas sentido en raros momentos una paz sin motivo. No vino de un logro, ni de una respuesta, ni de un entendimiento. Vino de la nada. Esos momentos asustan al ego porque no dependen de él. No los produjo, simplemente ocurrieron cuando falló por un instante. El sufismo no busca producir esos estados. Quita el obstáculo que impide que sean el fondo constante. No necesitas volverte humilde. Necesitas ver que el ego es pequeño, no en sentido moral, sino estructural. Es limitado, repetitivo, predecible. El alma es amplia, silenciosa, directa. Cuando ves esto con claridad, sin odio y sin apego, algo se reorganiza por dentro. No como explosión, sino como ajuste fino. Y el ego odia los ajustes silenciosos porque no puede reclamar mérito. Este video no te está llevando a ningún lugar, te está trayendo de vuelta. Y eso confunde al ego porque solo entiende el progreso lineal. Volver parece fracaso, pero volver al centro es el único movimiento real. Todo lo demás es distracción elegante. El sufismo no promete evolución infinita. Promete verdad simple. Y la verdad simple es intolerable para el ego porque no lo engrandece. No estás atrasado, nunca lo estuviste. El tiempo del ego es psicológico, hecho de pasado y futuro. El alma no opera en ese tiempo, solo reconoce el ahora. Cuando tocas ese ahora sin comentar, sin juzgar, sin nombrar, algo en ti descansa de un cansancio que no sabías que cargabas. Ese descanso no es el final del viaje. Es el final de la ilusión de que había otro viaje además de este. Y es exactamente aquí donde el ego intenta tirarte de vuelta con la pregunta más traicionera. ¿Y ahora? Quiere un próximo paso, un método, una garantía. Pero el sufismo no responde ¿y ahora?
disuelve la pregunta, porque la pregunta nace de la mente que quiere seguir al mando. Cuando la pregunta cae, no queda vacío, queda presencia viva, sin guión, sin promesa, sin aplazamiento. Si sientes ahora una incomodidad mezclada con alivio, no intentes resolverla, no intentes entender mejor, no intentes aplicarlo como técnica. Simplemente reconoce que algo falso perdió fuerza y algo real ganó espacio. El ego todavía intentará reorganizarse, explicarse, recuperarse. Siempre lo intenta. La única cosa que nunca intenta es el alma. Ella solo espera a que dejes de atravesarla con ruido. Y quizá la provocación que quede abierta, sin respuesta inmediata, sea exactamente esta que el ego odia y el alma reconoce. Si dejas de definirte ahora, ¿quién queda viviendo tu vida? Hay un punto en el que el ego empieza a cansarse de fingir fortaleza. Sigue hablando, sigue creando historias, pero algo en él ya sabe que está perdiendo terreno. Ese cansancio no es debilidad, es el inicio del colapso de la farsa. Lo sientes cuando percibes que nada nuevo satisface, que ninguna respuesta completa, que ninguna explicación tapa el agujero. El ego llama a esto crisis, el alma lo llama apertura, y estás exactamente en ese intervalo incómodo donde ya no es posible volver a dormir, pero todavía da miedo despertarse del todo. El ego se sostiene en el esfuerzo continuo, necesita estar siempre haciendo algo, analizando, planificando, comparando, evaluando. Cuando te detienes, entra en pánico. Por eso te convenció de que parar es peligroso, improductivo, irresponsable, pero obsérvalo con honestidad. ¿Cuánto de ese esfuerzo te trajo realmente paz? El ego te mantuvo ocupado para que no notaras que estabas lejos de ti. El alma no necesita ocupación, necesita presencia. Fuiste entrenado para creer que pensar es existir, que si no estás razonando, algo anda mal. El sufismo señala lo contrario. El pensamiento excesivo es señal de separación. Cuando la vida fluye sin interferencia, no hay un comentario interno constante. El ego comenta porque está fuera. Observa la vida como quien mira una película e intenta controlar el guión. El alma no observa. Es la escena ocurriendo. Existe una soledad específica que nace cuando el ego empieza a derrumbarse. No es la soledad de estar solo en el mundo, es la soledad de no saber ya quién eres. El ego siempre ofreció respuestas rápidas. Yo soy esto, yo quiero aquello, yo creo en esto. Cuando esas frases pierden fuerza, surge un silencio incómodo. Ese silencio es el espacio donde algo real puede emerger, pero el ego lo llama vacío para asustarte. Al ego le gustan las metas espirituales porque las metas mantienen la distancia. Promete un día mejor, un estado futuro, una versión mejorada de ti. El alma no trabaja con promesas, no señala hacia mañana, solo existe cuando dejas de proyectarte. Y eso humilla al ego, porque vive de la proyección. Sin un futuro imaginado, no tiene dónde apoyarse. Puedes notar que cuando el ego pierde fuerza, surge una mayor sensibilidad. Las cosas simples tocan más hondo. Los pequeños gestos ganan peso. El ego odia esto, porque la sensibilidad no se puede controlar. Prefiere dureza, concepto, defensa. El alma es sensible porque no tiene armadura, y esa sensibilidad no es fragilidad, es contacto directo con la vida sin filtro. El ego se define por la comparación. Necesita saber si está delante, detrás, arriba o abajo. Cuando la comparación cae, ocurre algo extraño. La urgencia disminuye. Y sin urgencia, el ego no gobierna. El alma no compara porque no compite. No necesita probar nada. Simplemente responde a lo que está vivo en el momento. Esto suena demasiado simple para que el ego lo acepte. Hay una ira silenciosa en el ego cuando percibe que no es necesario. Esa ira puede aparecer como irritación, impaciencia, crítica al contenido, ganas de irse. Todo eso son intentos de recuperar el control. Verlo sin reaccionar es un acto radical. No reprimir, no justificar, simplemente no seguir. Ese no seguir es el comienzo de la libertad real, no como idea, sino como experiencia corporal. Tal vez buscaste la espiritualidad para sentirte especial,
diferente, elegido. Al ego le encanta esa narrativa. El sufismo la corta de raíz. Dice, mientras quieras ser especial, seguirás separado. El alma no quiere distinción, quiere verdad. Y la verdad no te coloca por encima de nadie. Te disuelve en lo común, lo simple y lo real. El ego necesita reconocimiento externo o interno. Quiere aplauso, aprobación, confirmación. Incluso cuando nadie está mirando, crea un público imaginario. El alma no actúa. Cuando está presente no hay platea, solo hay vida ocurriendo. Ese estado asusta al ego porque no sabe existir sin ser visto. Llega un momento en que el ego intenta negociar. Dice, está bien, voy a disminuir, pero no desaparezcas. Acepta ser espiritual, consciente, calmado, siempre que siga al mando. El sufismo no acepta negociación. Atraviesa, no porque odia al ego, sino porque ve que no es el centro. Es una herramienta que se volvió tirana. Cuando el ego empieza a caer, surge una sensación de desorientación, como si el suelo hubiera cambiado de lugar. Puedes sentir miedo, extrañeza, incluso un leve pánico. Esto no es regresión, es la pérdida de referencias falsas. El alma nunca se apoyó en esas referencias, por eso no entra en pánico. Simplemente espera a que dejes de correr. No necesitas destruir tu historia personal, necesitas dejar de vivir en ella. La historia puede seguir existiendo como memoria funcional, pero no como identidad. El ego vive en el pasado porque el pasado es fijo y controlable. El alma vive en el presente porque el presente está vivo e imprevisible. Esa imprevisibilidad es exactamente lo que el ego llama amenaza. El ego se alimenta de tensión. Cuando no hay tensión, la crea. Inventa problemas, dudas, conflictos internos. El alma no crea tensión. Responde a lo necesario y luego descansa. Has desaprendido a descansar por dentro. Descansar parece pérdida de tiempo. En realidad es pérdida de control, y eso es lo que el ego más teme. Hay una dignidad silenciosa que emerge cuando el ego se debilita. No es orgullo ni autoestima inflada. Es estar entero sin necesidad de explicarse. Ese estado no necesita ser defendido. Se sostiene por sí mismo. El ego intenta imitarlo, pero fracasa, porque la dignidad no se construye. Aparece cuando la falsedad cae. Puedes notar que el impulso de convencer disminuye. Convencer a los otros, convencerte a ti mismo. El ego necesita convencer porque no está seguro. El alma no convence porque no duda. Esa ausencia de duda no es arrogancia, es simplicidad. Es saber sin frase, sin argumento, sin disputa. El sufismo señala que la mayor idolatría es el yo, no en un sentido moral, sino funcional. Hiciste del ego el centro del universo. Todo gira a su alrededor: dolor, placer, búsqueda, miedo. Cuando ese centro se desplaza, el universo interno se reorganiza. Y el ego llama a esto pérdida, cuando en realidad es alivio. Tal vez estés percibiendo que no hay nada que alcanzar aquí. Esta percepción frustra al ego, pero libera al alma. No hay línea de llegada porque nunca te fuiste. Todo el esfuerzo era para sostener una idea de separación que ahora empieza a fallar. El ego siempre pregunta, ¿qué gano con esto? El alma no opera con esa lógica. No gana, es. Y mientras esa pregunta siga activa, el ego todavía está negociando. Ver la pregunta sin responderla es más transformador que cualquier respuesta sofisticada. No necesitas creer nada de lo que se está diciendo. La creencia es otro juguete del ego. Lo que importa es sentir dónde toca esto. Si toca, es porque algo en ti reconoce, y el reconocimiento no depende de la creencia. Ocurre antes de que la mente formule cualquier posición, y tal vez el punto más incómodo de todos sea este. No hay nada que proteger. El ego pasó la vida convenciéndote de que algo precioso estaba en riesgo. Cuando miras de cerca, percibes que lo que necesitaba ser protegido era solo una idea frágil de quién eres. Cuando esa idea cae, no queda ruina, queda espacio. Si no huyes ahora, si no conviertes esto en concepto, si no intentas usarlo como una nueva identidad, algo sigue profundizándose por sí solo. Y la pregunta que permanece abierta, sin respuesta inmediata, es simple e insoportable para el ego. ¿Qué ocurre
si dejas de intentar ser alguien aunque sea por un instante. El ego empieza a desesperarse cuando percibe que ya no estás intentando vencerlo. Siempre contó con tu reacción, con tu prisa por corregir, mejorar, resolver. Cuando dejas de reaccionar queda expuesto, sin drama, sin enemigo, sin escenario. Ahí se muestra por lo que siempre fue, un hábito repetido que solo existe porque tú respondes. Ese momento es incómodo porque rompe un acuerdo antiguo. Te das cuenta de que pasaste años obedeciendo algo que nunca tuvo autoridad real. Hay un miedo muy específico que surge aquí. No es miedo al mundo ni al fracaso. Es el miedo de no saber ya quién eres. El ego llama a esto pérdida de identidad. El alma lo llama descanso. Mientras el ego quiere un nombre, una forma, un papel, el alma no quiere nada de eso. Quiere presencia. Y la presencia no necesita identidad. Por eso este punto parece un abismo para la mente, pero es suelo firme para lo que es real. El ego se mantiene vivo creando urgencia. Te empuja hacia adelante, hacia el próximo paso, la próxima respuesta, la próxima confirmación. Cuando esa urgencia cae, surge un silencio que no pide nada. Ese silencio no resuelve problemas, pero disuelve la necesidad de cargarlos. El ego odia esto porque vive de la tensión. Sin tensión, no tiene combustible, y empiezas a sentir una paz extraña, sin motivo aparente, que el ego intenta de inmediato explicar o descalificar. Puedes notar que el ego intenta infiltrarse, incluso aquí diciendo, estoy entendiendo esto. Ese es el último truco, convertir la experiencia viva en comprensión mental. El sufismo siempre advirtió sobre esto. Entender no es atravesar, entender todavía mantiene distancia. El alma no entiende, reconoce, y el reconocimiento no se convierte en discurso, se vuelve silencio atento. Cuando eso ocurre, algo en ti se relaja profundamente, como si llevaras años conteniendo la respiración. El ego siempre prometió seguridad, pero nunca entregó descanso. Te mantuvo vigilante, atento, controlando, analizando. Ese estado constante de alerta se volvió normalidad. Cuando empieza a caer, el cuerpo lo siente extraño. La mente llama a esto vacío, pero el vacío no es ausencia de vida, es ausencia de interferencia. Es la vida sin el filtro constante de alguien intentando gestionarla. Puede aparecer una tristeza sutil en este punto. No es tristeza por lo que falta, sino por el tiempo invertido en sostener una farsa. Percibes cuántas decisiones se tomaron para mantener una imagen interna. ¿Cuántos movimientos nacieron del miedo a desaparecer? Esa tristeza no necesita ser expulsada. Forma parte del duelo por el falso centro que creíste ser tú. El ego llama a esto debilidad. El alma lo llama honestidad. El ego siempre necesitó un enemigo, algo a lo que culpar, combatir, superar. Cuando no lo encuentra afuera, lo crea adentro. El conflicto interno es uno de sus alimentos preferidos. Cuando dejas de luchar contigo mismo, el ego pierde función. Sin conflicto, no tiene dónde apoyarse. Y se abre un espacio nuevo, donde empiezas a actuar no por reacción, sino por claridad simple. Puedes notar que la necesidad de afirmarte disminuye, menos ganas de explicar, convencer, justificarte. El ego siempre quiso ser validado. El alma no necesita eso. No discute con la vida, responde. Este movimiento es sutil, pero profundo. Cambia la forma en que hablas, escuchas, decides. No porque intentaras cambiar, sino porque el falso comandante salió del centro. El ego vive en el tiempo psicológico, siempre atrapado en lo que fue o en lo que será. El alma solo existe en el ahora. Cuando el ego pierde fuerza, el ahora deja de ser un concepto y se vuelve experiencia directa. Empiezas a sentir la vida ocurriendo sin retraso, sin comentario, sin edición. Esto puede parecer demasiado simple para ser transformador, pero es precisamente esa simplicidad la que el ego nunca aceptó. Hay una dignidad silenciosa que aparece cuando ya no necesitas probar nada. No es orgullo ni superioridad, es una tranquilidad sin esfuerzo. El ego intenta copiar esto, pero fracasa, porque la dignidad real no se construye. Surge cuando la falsedad cae, y lo sientes en el cuerpo como un alineamiento interno que no depende de las circunstancias. El ego siempre pidió garantías. Quiere saber a dónde lleva esto,
¿Qué vas a ganar? ¿En quién te vas a convertir? El alma no ofrece garantías, ofrece verdad, y la verdad no viene con contrato. Por eso, este camino asusta a la mente. Pero al mismo tiempo, algo en ti siente alivio por no tener que negociar más con el futuro. Tal vez empieces a notar que muchos de tus miedos eran imaginarios, no en el sentido de que no existieran, sino de que no eran reales ahora. Eran proyecciones mantenidas por el ego para justificar su presencia. Cuando el ego se debilita, esos miedos pierden fuerza, no porque los hayas vencido, sino porque ya no alimentas las historias que los sostenían. Al ego le gusta la complejidad. Se siente importante cuando todo es complicado. El alma es simple, y la simplicidad humilla al ego, porque no hay nada que pueda hacer ahí. Ninguna actuación, ninguna estrategia, solo estar. Y estar es algo que siempre pudiste hacer, pero nunca confiaste en que fuera suficiente. Llega un punto en que te das cuenta de que no necesitas deshacerte del ego. Sigue existiendo como función práctica, pero pierde el trono, deja de ser el centro, y eso lo cambia todo. No te conviertes en alguien mejor. Te conviertes en alguien más real. Menos esfuerzo, menos defensa, menos ruido interno. El ego siempre intentó convencerte de que sin él no sobrevivirías, que perderías control, dirección, sentido. Cuando empieza a caer, descubres lo contrario. La vida continúa. Las decisiones suceden. El cuerpo sabe. La inteligencia no verbal toma el relevo, y eso desmonta la mayor mentira que creíste. Empiezas a notar que el silencio no está vacío, está lleno de presencia, lleno de sensibilidad, lleno de respuesta inmediata. El ego siempre temió el silencio porque allí no manda, pero allí algo mucho más amplio se manifiesta sin esfuerzo. Al ego le gusta la identidad fija, el alma es fluida. Cuando sueltas la rigidez, la vida empieza a moverse con más naturalidad. No te aferras tanto al pasado, ni te proyectas tanto al futuro. Y eso crea una ligereza que no viene de una felicidad artificial, sino de la ausencia de peso innecesario. Tal vez sientas ganas de hacer algo con esto, de aplicarlo, de convertirlo en práctica, en método. Observa ese impulso. Es el ego intentando recuperar el control. No necesitas hacer nada. Lo que necesita suceder, sucede solo cuando no interfieres. Hay un punto en que percibes que siempre estuviste entero, que la sensación de falta venía de una comparación interna constante. El ego comparaba lo que es con lo que debería ser. Cuando esa comparación cae, la falta desaparece sin ser llenada por nada. El ego siempre vivió de la idea de que algo estaba mal contigo, que necesitabas arreglarte, mejorar, corregirte. Cuando esa idea cae, no surge arrogancia, surge compasión, por ti y por los demás, porque ves hasta qué punto todos están atrapados en el mismo mecanismo. Y quizá la provocación más profunda que queda, sin respuesta inmediata, sea esta. Si el ego ya no necesita mandar, ¿qué en ti empieza a vivir cuando nadie está intentando ser alguien? Si algo en ti quedó en silencio ahora, no intentes explicarlo. El ego ya se está recomponiendo para convertir eso en opinión, en acuerdo o en rechazo. No le des ese regalo. Lo que te tocó no fue una idea bonita, fue un reconocimiento desnudo. Por eso incomoda y alivia al mismo tiempo. Jalal ad-Din Rumi nunca habló para convencer mentes. Hablaba para quebrar el falso centro y devolver el eje al alma. Si sentiste que toda tu vida estaba esperando este video, no fue emoción, fue recuerdo. Ahora haz algo simple y directo, sin dramatizar y sin justificar. Escribe en los comentarios: no soy el ego, soy lo que observa. No para afirmar nada, sino para exponer al ego a la luz, donde no puede mentir por mucho tiempo. Y si sientes que este tipo de confrontación no es entretenimiento, sino necesidad, hazte miembro del canal, no para aprender más conceptos, sino para permanecer donde el ego no tiene control, donde el alma empieza a respirar sin interrupción. Y antes de irte, no respondas con palabras, solo siente la pregunta que queda abierta, porque es en ella donde el proceso continúa sin que fuerces nada. ¿Qué en ti aún resiste cuando ya no hay nada que probar?